La masacre de McDonald's en San Isidro fue un asesinato en masa ocurrido el 18 de julio de 1984 en un restaurante de comida rápida ubicado en San Diego, California. Dicha masacre tuvo un saldo final de 21 personas abatidas y 19 heridas. El perpetrador de esto fue un hombre que respondía al nombre de James Huberty, de 41 años, el cual fue abatido por un francotirador tras 77 minutos de empezado su crimen. Antes de adentrarnos al tiroteo, primero les hablaré del responsable de este cruel acto, quien como ya se mencionó responde al nombre de James Oliver Huberty, nacido un 11 de octubre de 1942 en Ohio. Cabe destacar que la familia de Huberty era una familia devota religiosa, la cual asistía regularmente a las iglesias metodistas unidas locales. Para cuando Huberty contaba con 3 años de edad, el niño contrajo polio, y para minimizar la debilidad de su enfermedad, se le colocaron una serie de aparatos ortopédicos en las piernas que estaban conformados por unas barras de acero y cuero. Si bien Huberty logró recuperarse de su padecimiento, en su adultez llegó a sufrir una cojera derivado de la enfermedad. Para el año de 1950, el padre de Huberty adquirió una granja de 155 acres. No obstante, la madre del joven se negó a llevar una vida de campo, por lo que abandonaría a su familia para comenzar una carrera como misionera pentecostal. Cabe destacar que lo antes mencionado devastaría emocionalmente a Huberty a tal punto que a menudo era encontrado sollozando en el gallinero familiar. Por su parte, Huberty era un niño de pocos amigos, mayormente descrito como un niño extraño que practicaba intensamente el tiro con armas de fuego. Derivado de esto, en su adolescencia Huberty se convirtió en un gran aficionado a las armas. En el año de 1952, Huberty se matriculó en la Malone College, donde inicialmente comenzó a estudiar sociología, para más tarde estudiar en el Instituto de Ciencias Mortuorias de Pittsburgh, graduándose con honores en el año de 1964, consiguiendo las licencias de director de funeraria y de embalsamador. Por otro lado, a principios de 1965, Huberty contrajo matrimonio con Edna Markland, a quien había conocido mientras asistía al Malone College. Tiempo después de esto, Huberty consiguió empleo en una funeraria de Canton. Si bien Huberty era un experto embalsamador, su personalidad introvertida hizo que tuviera problemas al tratar con los clientes, causando una serie de conflictos menores con sus jefes. Pese a lo ya mencionado, Huberty trabajó alrededor de 2 años como embalsamador para tiempo después convertirse en soldador para una empresa en Louisville, siendo considerado como un trabajador confiable. Junto a lo ya mencionado, Huberty, junto a su esposa, se mudaron a una casa de 3 pisos en una zona acomodada de Ohio. Cabe destacar que en el invierno de 1971, la casa antes descrita fue destruida por un incendio. Tras esto, Huberty y su esposa compraron una casa similar en la misma calle, a la par de construir un edificio de departamentos en el terreno donde se encontraba su primer hogar. Tiempo después de esto, Huberty tuvo 2 hijas de nombre Selah y Cassandra, nacidas en los años de 1972 y 1974 respectivamente. Es importante mencionar que Huberty tenía un historial de violencia doméstica, golpeando frecuentemente a su esposa e hijas, a la par de amenazarlas con un cuchillo. Destacando que derivado de lo ya mencionado, Edna presentó un informe en el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Canton, en donde denunciaba a su esposo por haberle estropeado la mandíbula. A la par de esto, Edna intentó persuadir a su esposo para que buscara asesoramiento para aliviar su estrés. Sin embargo, Huberty se negó a buscar algún tipo de ayuda profesional. Por su parte, los vecinos y compañeros de trabajo de Huberty lo describían como un individuo malhumorado y algo paranoico, obsesionado con las armas de fuego. Junto a esto, Huberty poco a poco se convirtió en un teórico de la conspiración, el cual creía que una escalada en la Guerra Fría era inevitable y que los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan estaban conspirando en contra de él. Continuando con sus teorías conspiranoicas, él estaba convencido en el aumento de la agresión soviética, además de vaticinar un colapso en la sociedad de la mano de la economía y la guerra nuclear, preparándose para sobrevivir a este colapso, aprovisionando en su casa grandes suministros de alimentos no perecederos y numerosas armas de fuego. Para el mes de noviembre de 1982, Huberty fue despedido de su trabajo como soldador, lo que derivó en una pequeña depresión, comenzando a tener pensamientos suicidas, a la par de comentar que si en algún momento él se quitaba la vida, se llevaría a su familia con él.
Por su parte, al no poder encontrar un trabajo duradero en Ohio, en la primavera de 1983, los Huberty vendieron su edificio de departamentos para en el verano del mismo año solicitar residencia en México, creyendo que el dinero obtenido por la venta de su edificio les permitiría vivir más cómodamente en este nuevo país, teniendo intenciones de mudarse a Tijuana. Cuando Huberty junto a su familia se mudaron de Ohio a Tijuana, en el mes de octubre de 1983, la familia solo llevaría consigo lo más esencial. Sin embargo, Huberty optó por llevar consigo toda su colección de armas y municiones. No obstante, mudarse a Tijuana no fue una buena decisión para Huberty, lamentándose constantemente por esto. Derivado de lo ya mencionado, los Huberty volverían a mudarse, ahora dirigiéndose al distrito de San Isidro, que era mayoritariamente una zona pobre de San Diego, California. Para el 15 de junio de 1984, Huberty le comentó a su esposa que él sospechaba que tenía un problema mental, para 2 días después llamar a una clínica de salud mental de San Diego solicitando una cita. Tras esto, y una vez que Huberty dejó sus datos de contacto, la recepcionista que la atendió le aseguró que en cuestión de horas le devolvería la llamada. Según llegó a comentar la esposa de Huberty, este se sentó en silencio junto al teléfono durante varias horas a la espera de la llamada de la clínica mental, para acto seguido y sin previo aviso, salir de su casa con rumbo desconocido. Aproximadamente 1 hora después, Huberty regresó a su hogar mostrando una actitud más alegre, a tal punto que él, junto a sus hijas, salieron a pasear en bicicleta, para más tarde ver una película junto a su esposa. A la mañana siguiente de lo ya mencionado, Huberty junto a su familia visitaron el zoológico de San Diego. Durante este paseo, Huberty le comentó a su esposa que él estaba convencido de que su vida se había terminado, dado que la clínica de salud mental no le devolvió la llamada. Posterior a esto, los Huberty comieron en un restaurante McDonald's para después volver a su hogar. Poco tiempo después de llegar a su casa, Huberty entró a su habitación portando una ropa de camuflaje para despedirse de su esposa con un beso, a la par de decirle que iría a cazar humanos. Huberty salió de su hogar con un rifle al hombro junto a una caja de municiones y un paquete envuelto en una manta a cuadros, para acto seguido conducir por San Isidro Boulevard. Según información de testigos, Huberty condujo hacia un supermercado y luego hacia una sucursal de correos, para finalmente estacionarse en un McDonald's. Poco antes de las 4 p.m. del 18 de julio de 1984, dentro de un restaurante de comida rápida de McDonald's, se encontraban alrededor de 45 clientes disfrutando de sus alimentos. En ese momento, Huberty entró al local apuntando con su escopeta a un empleado de 16 años con claras intenciones de accionar el arma. Sin embargo, cuando Huberty jaló el gatillo, el arma no detonó. A la par de esto, el joven empleado pensó que todo eso era una broma de mal gusto y se alejó lentamente de Huberty. Tras inspeccionar la escopeta y cambiar de arma, Huberty abatió al subgerente del local con un disparo que entró debajo de su ojo izquierdo. Tras esto, Huberty volvió a amenazar con su escopeta al joven empleado para acto seguido disparar, hiriéndolo en su pecho y en un brazo. Posterior a esto, Huberty se dirigió a los comensales, gritándoles que se tiraran al suelo, comenzando a insultarlos. Es importante mencionar que un hombre de 25 años, que respondía al nombre de Víctor Rivera, trataría de persuadir a Huberty para que no lesionara a nadie más. Sin embargo, este respondió propinándole 14 disparos mientras le gritaba frenéticamente que se callara. Por su parte, tanto el personal como los clientes presentes en el restaurante trataron de refugiarse debajo de las mesas. En ese momento, Huberty centró su atención en un grupo de 6 mujeres que estaban acompañadas de algunos niños. Huberty comenzó por abatir a una jovencita de 19 años con un disparo en el pecho, para después arrebatarle la vida a una niña de 9 años. Tras esto, otra joven sería herida en la mano y una niña de 11 años fue herida por los proyectiles de la escopeta de Huberty. Cabe destacar que la menor antes mencionada había sido protegida por su tía embarazada, quien acto seguido perdería la vida por una ráfaga de tiros provenientes de una arma tipo Uzi. Posterior a esto, Huberty concretó el acto más cruel que envolvió a esta masacre, ya que sin mostrar remordimiento alguno, el tirador abatió a una bebé de 8 meses con un disparo en la espalda.
El terror sembrado por Huberty continuó cuando abatió a un camionero de 62 años para, acto seguido, centrar sus disparos en una familia que se encontraba en el área de juegos del restaurante, y quienes usarían sus cuerpos para proteger a su hijo y un amigo de este, solo sobreviviendo a los disparos el padre y el amigo de su hijo. Otro grupo de personas que trataron de protegerse de los disparos mutuamente fueron 3 mujeres, de las cuales solo una perdió la vida, producto de un disparo en la nuca. A su vez, Huberty acabó con la vida de un banquero con un solo disparo en el pecho. Cabe destacar que a solo pocos minutos de desatado el terror dentro del restaurante, numerosas llamadas se realizaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, por un error del departamento de emergencias, los oficiales serían enviados a un McDonald's alejado a 2 millas de donde se estaba llevando el tiroteo. Por su parte, varios civiles se percataron del tiroteo y al no estar presente la policía, ellos optaron por ser quienes advirtieran y desviaran a las personas que se dirigían al restaurante para consumir alimentos. Pese a esto, una mujer se acercó a la ventanilla de autoservicio y al darse cuenta que dentro se estaba llevando a cabo un tiroteo, ella daría marcha atrás chocando con una cerca, escondiendo a su hija de 2 años entre los arbustos hasta que cesaron los disparos. Para las 4 de la tarde con 5 minutos, una pareja de origen mexicano se acercó al restaurante. Inicialmente, el padre pensó que el restaurante estaba realizando reparaciones, dado que vio muchos vidrios rotos y a Huberty cerca de uno de estos. Sin embargo, el tirador no dudó en disparar en contra de la pareja y su hijo pequeño. Si bien los 3 integrantes de la familia resultaron gravemente heridos, estos pudieron sobrevivir. El terror sembrado por Huberty se expandió a las afueras del restaurante cuando disparó en contra de 3 amigos que llegaron en sus bicicletas, perdiendo la vida 2 de ellos. A la par de esto, una pareja de ancianos fue abatida antes de que pudiera entrar al restaurante, muriendo la mujer en los brazos de su esposo, quien pocos minutos después fue ejecutado por Huberty de un disparo en la cabeza. Aproximadamente 10 minutos después de realizada la primera llamada a los servicios de emergencia, la policía por fin pudo llegar al restaurante correcto. El primer policía al llegar a la escena localizó rápidamente al tirador e informó la ubicación de este al departamento de policía de San Diego. Por su parte, los oficiales desplegados impusieron un bloqueo que se extendió por aproximadamente 6 cuadras a la redonda. Junto a esto, también se colocó un puesto de mando a 2 cuadras del restaurante, a la par de desplegar a 150 agentes y miembros del equipo SWAT. Cabe destacar que debido a que Huberty disparaba rápidamente alternando sus armas, inicialmente la policía pensó que dentro del restaurante se encontraban 2 o más tiradores, teniendo consigo a varios rehenes. Sin embargo, una persona que logró escapar del establecimiento informó a la policía que dentro del restaurante solo se encontraba un hombre disparando a todo lo que se moviera. Pocos minutos pasadas las 5 de la tarde, se le informaría a todas las fuerzas del orden desplegadas en torno al restaurante que tenían la autorización de abatir al tirador, siempre y cuando tuvieran un disparo limpio y claro. Más tarde, Huberty se acercó al área de la cocina del restaurante, encontrando a 6 empleados. Al verlos, Huberty hizo un comentario de manera burlona, a lo que una de las empleadas le suplicó en español que no la matara. Sin embargo, Huberty abrió fuego, abatiendo a 3 empleados de 21, 19 y 18 años respectivamente, a la par de dejar herido de gravedad a un cuarto empleado de 17 años de edad. Cabe destacar que después de lo ya comentado, Huberty volvió a caminar por el restaurante, rematando a un par de niños y adolescentes con tiros en la cabeza. Para las 5:17 p.m., Huberty caminó hacia la puerta principal del restaurante, permitiendo que un francotirador del equipo SWAT, desplegado en una posición estratégica en el techo de una oficina de correos ubicado frente al restaurante, tuviera una vista clara y sin obstáculos de él. Tras ajustar la mira de su rifle, el francotirador accionaría su arma, impactando en el pecho a Huberty con una bala que viajó alrededor de 32 metros, arrebatándole la vida casi de manera instantánea. Tras dejar pasar 5 minutos posteriores al disparo del francotirador, un grupo de policías entraría al restaurante. Uno de los oficiales centraría su atención en el cuerpo inerte de Huberty. Al acercarse y ver a una niña herida, le susurró preguntándole que si el hombre en el piso era el sospechoso, a lo que la niña solo asentiría con la cabeza. Es importante señalar que el terror sembrado por Huberty duró alrededor de 77 minutos.
tiempo durante el cual el tirador detonó alrededor de 257 rondas de municiones, abatiendo a 20 personas dentro del restaurante y dejando muchas más heridas, las cuales de manera inmediata fueron llevadas a los hospitales, solo perdiendo la vida una de estas. Por otro lado, se destaca que solo 10 personas que se encontraban dentro del restaurante resultaron ilesas, dado que el grupo logró esconderse en el sótano de aquel McDonald's. Por su parte, los informes oficiales emitidos por el Departamento de Policía de San Diego indicaron que Huberty había comenzado con la masacre en los primeros minutos después de haber ingresado al restaurante. Sin embargo, muchos de los sobrevivientes refutaron esto, afirmando que Huberty pasó alrededor de 40 minutos disparando tanto a personas ubicadas dentro y fuera del restaurante. Un día después de la masacre acontecida en el McDonald's de San Isidro, varios periodistas visitarían al padre de Huberty para obtener más información del mismo. Tras comentar algunas cosas tanto de la infancia como de la adolescencia de Huberty, el padre del mismo comentó que el día del tiroteo fue el peor de su vida y que sentía una profunda pena por todas las personas que perdieron la vida a manos de su hijo. Por su parte, McDonald's suspendería temporalmente todos sus anuncios en televisión y radio. A su vez, el restaurante rival Burger King haría lo mismo a manera de solidarizarse tanto con el restaurante de comida rápida como con las personas que perdieron la vida. Para el 23 de julio de 1984, el cuerpo de Huberty fue incinerado sin efectuarse ningún tipo de servicio religioso. Tras esto, la urna con las cenizas fueron entregadas a su esposa, quien tiempo más tarde las enterró en un cementerio en su natal Ohio. Por otro lado, debido al gran número de personas abatidas, las funerarias locales tuvieron que utilizar el Centro Cívico de San Isidro para poder realizar un velorio masivo, a la par de que la parroquia local celebró una serie de misas consecutivas para que los fallecidos pudieran ser llevados a un camposanto. 2 días después del tiroteo de McDonald's en San Isidro, el restaurante fue remodelado y renovado, dado que se planeaba abrir el restaurante con la esperanza de que lo acontecido dentro del mismo fuera olvidado. No obstante, tras una serie de debates, el 24 de julio de 1984 se tomó la decisión de cerrar permanentemente el restaurante, programando su demolición para el 26 de septiembre del mismo año. Tras esto, la franquicia de comida rápida donó el terreno a la ciudad, con la condición de que no se construyera un restaurante en el lugar. Por otro lado, un monumento en memoria de las víctimas de aquel 18 de julio de 1984 sería edificado. Dicho monumento consta de 21 pilares hexagonales de mármol, cada uno de ellos llevando el nombre de las personas abatidas. Cabe destacar que en cada aniversario de la masacre, el monumento es decorado con flores, y debido a que hubo más de una víctima de ascendencia mexicana, para el Día de Muertos de igual manera el monumento es decorado. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí este capítulo, en donde les cuento uno de los más terribles tiroteos ocurrido en los Estados Unidos. Recuerda que si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírselo a quien más confianza le tengas, y si están tus posibilidades, adquirir una membresía que te dará el derecho de elegir un video de la temática de tu elección que tendrá prioridad en su producción. Yo soy tu amigo Kenji Black y esto fue Pasajes Criminales.